tuberculosis en tiempos del COVID-19 y lo principal que queremos ver, que quiero presentarles, es el impacto de la pandemia. Bueno, la tuberculosis ya sabemos que sigue siendo un problema importante de salud pública en el Perú y en el mundo, y se han realizado grandes esfuerzos para disminuir la morbilidad e incidencia de la tuberculosis, así como el diagnóstico y tratamiento de los casos de tuberculosis resistente en todas sus formas. Sin embargo, la aparición de la pandemia del virus del SARS-CoV-2 ha saturado los servicios de salud a todo nivel, afectando el manejo de la tuberculosis, así como de otras enfermedades. No solamente ha sido tuberculosis, sino también diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, todo ha sido afectado por la saturación de los servicios de salud. Ahora, ¿en qué ha impactado la COVID-19 en tuberculosis? Yo lo podría dividir en dos grandes aspectos. Uno, sobre el manejo programático de la tuberculosis, y dos, sobre la interacción clínica entre el virus del COVID, que causa el COVID-19 y la tuberculosis. Sobre el impacto del manejo programático, la pandemia de este virus ha afectado, como ya he mencionado, el manejo de la tuberculosis en diversos aspectos, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. En la captación de sintomáticos respiratorios, en el diagnóstico oportuno de los casos, inicio oportuno de tratamiento, porque no solamente es diagnosticar oportunamente, sino también iniciar un tratamiento en el tiempo adecuado, un monitoreo adecuado de los casos. Todos los esquemas tienen un diferente monitoreo de seguridad. Es muy importante que ocurrió a través de toda la pandemia la disponibilidad del personal de salud y disponibilidad de recursos, ya sea insumos o medicamentos, aunque los medicamentos no ha sido un problema importante en el Perú. En otros países sí, ¿no? Por la programación de los medicamentos y la distribución de ellos. Aquí vemos las cifras de la OMS para las Américas sobre la tendencia de casos estimados y notificados de tuberculosis entre el 2000 y el 2019, que es justo antes de la pandemia. ¿A qué nos referimos con los casos estimados y notificados? Bueno, notificados son los casos que se diagnostican y como un problema de salud pública se tienen que notificar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos científicos no han establecido de que nuestros métodos diagnósticos no son los más adecuados. Sabemos que la vaciloscopía tiene una sensibilidad no muy buena, ser un 65% en promedio, y los cultivos pues tienen el problema del tiempo de demora. Entonces la Organización Mundial de la Salud estima de que hay una brecha de diagnóstico, o sea, casos que tienen tuberculosis, pero que no son diagnosticados por los métodos usuales. Entonces, para las Américas se estimó para el 2019 una brecha de 54.400 casos. Ya en el Perú, la OMS estimaba que se debería tener 37.000 casos anuales para tuberculosis, y para el 2020 se estaba proyectando poder llegar a diagnosticar 33.300 casos, que representa el 90% de nuestros casos estimados, que sería un buen nivel, ¿no?, de diagnóstico, con lo cual se piensa que llegando a este punto ya se puede empezar en forma progresiva a disminuir la detección de casos, ya porque no porque no lo diagnostiquemos, sino porque ya estamos cortando la cadena de transmisión. Ahora, en tuberculosis eso demora años, ¿no? Años de años. Entonces, como vemos aquí en este cuadro, para el 2017 se llegaba a un 84%, en 2018 hubo un gran incremento, ¿no?, hasta 88%, y el 2019 89%. Y se esperaba que en el 2020 alcanzáramos el 90%. Ahora, ¿cómo se llegó a incrementar el diagnóstico de casos y llegar a acercarnos a la cifra estimada y cerrar la brecha? Es implementando nuevos métodos diagnósticos y también incrementando el esfuerzo del personal de salud y de los laboratorios. Entonces, ¿qué fueron las intervenciones que se dieron para cerrar la brecha? Bueno, como mencioné, la mejora de la capacidad diagnóstica, en todo caso de biología molecular, aplicada sobre poblaciones también específicas, población penal, pacientes que viven con el virus de SIDA, diabéticos, contactos de tuberculosis, niños y adolescentes y trabajadores de salud, ¿no? Y lo que se fue implementando son las pruebas moleculares, y lo último que se implementó en 2018 fue el GeneXpert. Y también ya
como parte del plan de intervención de tuberculosis del 2018-2020, ¿no? Y ya actuar sobre objetivos específicos programáticos, que es la disminución de abandonos, control de contactos, terapia preventiva y búsqueda activa de casos de tuberculosis, lo cual disminuiría el riesgo de contagio. Entonces aquí en este gráfica podemos ver aquí en azul, ¿no? La curva de morbilidad de tuberculosis. Aquí en rojo son los casos diagnosticados de tuberculosis MDR y aquí abajo en verde los XDR. Entonces conforme avanza el tiempo desde la década de los 90 y pasando por la primera década de ese ciclo, entonces hubo una disminución marcada de tasa de morbilidad y ya en los últimos años ya hubo una especie de meseta con una lenta disminución. Y en 2018 fue que se implementa como parte programática del programa de tuberculosis, es el GeneXpert. El GeneXpert ya existía en parte privada o como método de investigación, pero como parte del sistema de salud no. Entonces se implementa ahí y incrementan los casos, ¿no?, de tuberculosis, de morbilidad, porque sube la tasa de morbilidad, y también se diagnostican más casos de tuberculosis MDR, principalmente por la intervención en los penales, con los cuales, como sabemos, el GeneXpert permite el diagnóstico de tuberculosis en muestras negativas y al mismo tiempo la resistencia a rifampicina, ¿no?, que se asume que deben ser manejados como MDR. Entonces la intervención motivó el hallazgo de más casos que por los métodos convencionales demoraban en diagnosticarse, con el consiguiente ampliación, ¿no?, de si nos demoramos en diagnosticar un caso, ese va a contagiar a más personas. Entonces las cifras para el 2020, ¿no? Tuvimos una tasa de morbilidad de 24.296 y casos nuevos de tuberculosis de 21.192. Acuérdense que nuestro objetivo era 33.300. Y el 2020, a mediados de marzo, empezó la pandemia aquí en el Perú. Entonces, esto ya fue efecto de la pandemia, la disminución de los casos de tuberculosis. En general, los positivos, 12.409, casos de tuberculosis MDR 1.174, cuando el año anterior, ¿no?, habían sido 1.679. Y no es que hayan disminuido, ¿no?, los casos porque estábamos controlando mejor la tuberculosis, sino hubo la disminución probablemente de la búsqueda y de la aplicación de estos exámenes. La tuberculosis XDR fue en 114 y como hasta el momento en Lima y Callao es las regiones donde hay un mayor porcentaje de tuberculosis, el 60% de todos los casos, 75.4% de la tuberculosis MDR y 82.5% de la tuberculosis XDR. Vemos aquí en la curva de morbilidad de incidencia de tuberculosis, ¿no?, es la gráfica clásica que se presenta como resultado de la intervención a través de las décadas de la dirección en otros tiempos, programa y después estrategia de tuberculosis, con una disminución lenta, ¿no?, en las últimas décadas de la tasa de morbilidad, que está aquí en celeste, en rojo está la tasa de incidencia, y más abajo está la tasa de tuberculosis frotis positiva. Entonces vemos que para el 2017, era alrededor de 98.7 por 100.000 habitantes la tasa de morbilidad, 86.4, ¿no?, la tasa de incidencia de tuberculosis. Incidencia de tuberculosis son los casos nuevos, y morbilidad son los casos que están en tratamiento más los nuevos de cada año. Y en 53.2 la tasa de los pacientes que tienen tuberculosis frotis positiva. Entonces, como mencioné, en 2018 se implementa el GeneXpert, que permite diagnosticar más casos que antes se demoraban en ser diagnosticados por los métodos tradicionales. Entonces la tasa de morbilidad subió a 101.5%, subió también la tasa de incidencia de los casos nuevos de ese año de 87.5%, y lo llamativo es de que la proporción de casos positivos fue menor, que era 53.2 antes de la implementación del GeneXpert, luego fue 50.6. Probablemente los casos que iban a ser diagnosticados positivos en algún momento, se adelantó el diagnóstico, ¿no?, antes de que tengan un frotis positivo. En el 2019 se conservó aproximadamente los mismos valores, y lo que pasó el 2020, como ven, aquí en la tasa de morbilidad una caída de 101.4 a 74.5 por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia de tuberculosis, que son los casos nuevos por año, bajó hasta 69,
y la tasa de frotis positivos hasta 38. Entonces fue una caída, ¿no?, bastante marcada, y como les mencioné anteriormente, esto no es porque esté disminuyendo los casos de tuberculosis. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros casos de tuberculosis? Haciendo la búsqueda en los sintomáticos respiratorios. En 2018 tuvimos 1.923.767 sintomáticos respiratorios, ¿no? Y para el 2019 se subió poco más de 2 millones. Pero el 2020, ¿no?, bajó a 750.000, que fue una caída pues, bastante pronunciada, con lo cual explica, ¿no?, la caída en las tasas de incidencias. Si buscamos menos, vamos a encontrar menos, que eso es lo que ocurrió. Como ven en la detección de casos, aquí concentrémonos en la parte de arriba, que es 2019, y aquí en la parte del medio, con la línea roja, es 2020. Entonces vemos que los 2 primeros meses del año, las cifras de detección por mes son casi similares, y es en marzo, que es donde empieza la pandemia, ¿no?, que hay una caída bastante pronunciada, comparando entre el 2019 y el 2020, ¿no?, de la detección de casos, lo cual se mantiene de los meses de abril, mayo, y a partir de junio se va recuperando lentamente la cantidad de casos detectados, pero no iguala a los del año anterior. Acuérdense que cuando decretaron el estado de emergencia a mediados de marzo, ¿no?, se cerraron las consultas externas de todos los hospitales, muchos centros de salud dejaron de atender, y se empezaron con la licencia por comorbilidad o edad al personal de salud. Entonces todo eso debilitó todo lo que es la detección de casos. Y la detección de casos parte a partir de la búsqueda de los sintomáticos respiratorios. Lo mismo se ve en los contactos censados y los contactos examinados. También una diferencia, una brecha entre el 2019 y 2020, ¿no?, explicado por los mismos motivos. Aquí podemos ver algunos aspectos del efecto de la pandemia, ¿no? Ya vimos sobre aquí podemos incidir básicamente sobre el porcentaje de abandonos, que también es un marcador, ¿no?, de efectividad de un programa. Entonces, para tuberculosis sensible, en 2019 tuvimos 3.6% de abandonos. El objetivo es tener menos del 5%. Para el 2020 tuvimos 2.5, y aquí en el cuadro de abajo, en tuberculosis resistente, si tuvimos 6.9 el 2019, el 2020 tuvimos 5.7. Aquí incidir sobre la diferencia entre 2018 y 2019, que fue 14.1% de abandono para tuberculosis resistente en todas sus formas, y para 2019 ya bajó a 6.9%. Entonces, parte de la implementación, ¿no?, del plan de emergencia para disminuir la tasa de abandonos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que sí, diagnosticamos menos, probablemente identificamos menos casos, pero los casos que logramos identificar y los que ya estaban en tratamiento en el momento de iniciar el estado de emergencia sanitario, entonces al menos esos pacientes sí se los pudieron mantener, y no hubo un aumento de los abandonos como consecuencia del debilitamiento del sistema de salud. Al menos esas cifras sí pudieron conservarse o no se deterioraron. Hubo una ligera disminución en el tamizaje de VIH y de diabetes en todos los casos nuevos, de 93 a 90 en el caso de tamizaje para VIH, y de 98.4 a 97.4 para diabetes. Lo que vemos aquí es igualmente, ya los mencioné, ¿no?, la caída de los sintomáticos respiratorios identificados, y lo que sí era la curiosidad, no curiosidad, sino una cosa que se identificó, fue que hubo un mayor porcentaje, un mayor incremento de los casos bacilíferos con BK positivo, lo cual indicaba de que sí hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? Hay un retraso en el diagnóstico de los casos de tuberculosis. Eso también se explica por muchas acciones que se tomaron al inicio de la pandemia. No se estaban tomando muestras tampoco, ¿no?, porque había temor en el personal de tecnología de laboratorio de que esas muestras pudieran estar también contaminadas con el virus del COVID. Entonces, hubo un montón de situaciones que debilitaron en forma marcada en los primeros meses de la pandemia, ¿no?, la identificación de casos nuevos, aunado al cierre de los servicios de consulta externa. Por ejemplo, en el Loaiza,
se notó claramente la disminución de la detección de sintomáticos, ¿no? Que estaba principalmente destinado para consulta externa, ¿no? Y personal, pues o personas que acudían, familiares, los pacientes, todo eso se cerró, y prácticamente los únicos que se hospitalizaban eran pacientes con sospecha o confirmados de COVID, como la mayoría de los hospitales. Y como les mencioné, hubo un temor a las semanas iniciales o meses de hacer exámenes inclusive de baciloscopía en las muestras de pacientes que tenían COVID, porque también podían tener tuberculosis. Entonces, todo eso debilitó en forma marcada la identificación de sintomáticos respiratorios y a partir de eso, obviamente, el diagnóstico de casos. Entonces, el impacto en el manejo programático ha sido principalmente en la identificación de nuevos casos de tuberculosis, además de retraso en el diagnóstico, lo que lleva a una mayor carga vacilar de las personas diagnosticadas de tuberculosis. Y ya la planteé cuáles fueron las dificultades logísticas, cierre de establecimientos de salud. Acuérdense que a veces en las etapas iniciales se enfermaban 3 de nuestros compañeros de salud en un establecimiento y cerraban todo el establecimiento por varios días, con lo cual se debilitaba todo el sistema para todos los programas, no solamente tuberculosis. Y también la disminución del personal de salud, tanto los que se fueron de licencia por comorbilidades, por edad, y los que se enfermaban. Algunas consideraciones sobre el manejo, porque es algo que en los meses iniciales de la pandemia y con el paso del tiempo hemos visto que había algunos inconvenientes. Uno, ¿qué hacer si un paciente que estaba ya en tratamiento de tuberculosis le daba COVID? ¿Le daban tratamiento o no le daban tratamiento? Entonces el manejo inicial a veces era no darle tratamiento, ¿no?, de tuberculosis en varios de los establecimientos. Entonces, pero realmente no había ninguna contraindicación. Entonces, el diagnóstico de COVID-19 en un paciente con tuberculosis no debería ser causa de interrupción del tratamiento, incluso en un paciente que tenga necesidad de oxígeno o esté hospitalizado. Eso no es una consideración para suspender el tratamiento. Ahora, hay consideraciones individuales para poder realizar esta acción de interrumpir el tratamiento. Podrían ser varias, he podido poner unas 3 que vienen a continuación. 1, intolerancia oral, porque hay varios pacientes con COVID-19 que parte de su sintomatología es tener náuseas, vómitos y o diarrea. Entonces, obviamente, esos pacientes no van a poder tomar un tratamiento en forma adecuada y mientras no lo pueden hacer, se tiene que suspender, ¿no? Otro efecto del COVID que podemos ver a veces es elevación de las transaminasas. No es algo tan frecuente, pero sí se observa. Al menos lo vemos más frecuente en los pacientes hospitalizados, porque obviamente tenemos más posibilidad de tomar exámenes de seguimiento. Entonces, en pacientes que están con elevación de las transaminasas, por efecto del COVID mismo, y en las etapas iniciales, estaba asociado también a la toma de acitromicina o hidroxicloroquina, ¿no?, que era parte del manejo en las etapas iniciales del COVID, que luego se vio que no tenía mayor relevancia. Y lo otro es de que los pacientes que tienen distrés respiratorio severo, que ya inclusive les cuesta hablar o alimentarse, entonces ellos sí tendríamos que suspender el tratamiento porque no van a poder pasar una pastilla o una cápsula, ¿no? Inclusive en los pacientes con transaminasemia, uno diría, sí, vamos a quitarle los medicamentos hepatotóxicos, pero ya saben que en tuberculosis o se da el tratamiento completo o es mejor no darlo. Entonces, si un paciente tiene transaminasemia, no solamente se retiran los medicamentos hepatotóxicos, sino se debe retirar todo, porque el tratamiento es completo o nada. Pueden haber en otras consideraciones, sí, seguro que sí, pero estas me parecieron las más importantes y relevantes. Y el otro punto era cómo hacer el tratamiento, ¿no? Las personas infectadas, los pacientes infectados por COVID con tuberculosis debían guardar un aislamiento domiciliario, ¿no? En muchas de las acciones que hacía el centro de salud era dar el tratamiento en casa, ¿no?, verificar que estén recibiendo la medicina, alguien lo recibiera, y que hacer la supervisión vía tecnológica, ¿no?, por videollamada, fotos, algo que confirmara que el paciente estuviera tomando.
Esa era una alternativa. Otra alternativa que aplicaban otros centros de salud era, si es que ameritaba o estaba en tratamiento con medicaciones parenterales, pues tendrían que colocarle, obviamente, llevando las medidas de protección adecuadas. Todo eso va a tener que, obviamente, evaluarse de acuerdo a la logística de cada centro de salud. No todos disponían en forma uniforme de PPs. Me imagino que puede ser el problema hasta el momento. Pero lo importante es intentar no suspender el tratamiento. Otro aspecto sobre el impacto de la pandemia sobre la tuberculosis es la interacción entre COVID-19 y tuberculosis. Al momento no se conocen todos los mecanismos por los cuales un paciente con COVID-19 se complica, en especial la insuficiencia respiratoria, que puede requerir apoyo ventilatorio y conducir a la muerte. Es por eso que no existe un tratamiento, ¿no?, que impida la evolución de las complicaciones del COVID, que es la principal, es la insuficiencia respiratoria, o teniendo insuficiencia respiratoria, que esta remita. Entonces, no existe una medicación para eso hasta el momento. Eso quiere decir que no se conocen todos los mecanismos patológicos. Lo que sí se conoce es que algunas comorbilidades pueden influir en la evolución del COVID-19, incrementando la mortalidad. Ya se ha hablado bastante y se conoce sobre la diabetes, hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares. La obesidad, que realmente es un factor bastante relevante para que una persona se complique o no del COVID. Al menos es lo que el equipo de LOAX está viendo en sus pacientes internados, y todos los hospitales tienen el mismo comentario, ¿no? Los pacientes obesos, independientemente de la edad, tienen una evolución más tórpida. Y lo otro son enfermedades pulmonares crónicas, que desde el inicio de la pandemia estaba como parte de los factores de riesgo, y ahí dentro de enfermedades pulmonares crónicas entran un montón es un saco abierto, ¿no? Donde al inicio se incluían a todos los asmáticos independiente de su persistencia de enfermedad, ¿no? Finalmente sabemos que solamente los asmáticos severos que no pueden controlarse con su medicación son los que están dentro de ese factor de riesgo, más no los asmáticos leves o intermitentes, o que se controlan con medicación. Entonces era la pregunta, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de varios meses, o hasta el momento, si los pacientes que tienen tuberculosis tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19. Y básicamente lo que conversábamos entre nosotros en los hospitales era nuestra experiencia propia, ¿no? La personal era que yo no veía que el paciente con tuberculosis, que no veía muchos que estaban hospitalizados, que eso los complicara más que otros factores. Pero sí, al final es una apreciación individual que dentro de las evidencias científicas, la experiencia de alguien es lo menos importante. Entonces se asume que las enfermedades que producen una alteración en la arquitectura y de la función pulmonar pueden alterar la respuesta a la infección y la evolución del COVID-19, aumentando la mortalidad. Una de esas enfermedades, pues, es la tuberculosis, ya sea como enfermedad activa o como secuelas, porque va a alterar, obviamente, la estructura del pulmón, y alterar la estructura también la función pulmonar. Y lo que se requiere, pues, es la evaluación de la interacción entre las tuberculosis o secuelas con el COVID-19, si alguna de ellas predispone a la otra, si afecta la evolución o si influye en la mortalidad. Entonces ya desde el inicio, no solamente acá, sino en varios lugares, se ha intentado resolver esta pregunta. Primero, pues con reportes de casos. Este reporte es un reporte de varios lugares del mundo, pero que solamente era una cohorte de 49 casos, en los cuales sí tenían, pues todos tenían tuberculosis y COVID, y tenían diferentes comorbilidades, ¿no? Poco asma, diabetes, coinfección con VIH, falla renal, tabaquismo, abuso de alcohol. Y de estos 49 casos, 53%, que eran 26, tuvieron tuberculosis antes del COVID. O sea, primero se diagnosticó tuberculosis y luego COVID. El 28.5% primero se diagnosticó COVID y luego tuberculosis. Y 9 casos, que fueron 18.3%, un diagnóstico casi simultáneo con diferencia de días. De estos 49, el 85.7% tenían tuberculosis activa
y 14.3% secuelas de tuberculosis. Y en estas series se encontró una mortalidad de 12.3%, que es superior a la mortalidad general de COVID, ¿no? Que oscila entre 3 a 5% en las series. Bueno, ese es otro reporte de una corte de 22 pacientes, que fue en la India, en un hospital de tercer nivel, entre febrero y junio del 2020, de 1.073 pacientes con COVID-19, 22 tenían tuberculosis, 13, de los 13 que tenían TB activa, 12 ya estaban en tratamiento, y uno fue diagnosticado pues, en la semana del diagnóstico de COVID. Y 9 eran secuelas de tuberculosis. Y la mortalidad en general fue 27.3%, de TB activa 23% y de secuelar 33.3%. No está mucho más alta que el anterior el reporte, pero eso también eran pocos casos y en un hospital de tercer nivel donde siempre van a acudir casos más complicados, por lo que puede ser una visión sesgada, ¿no?, de la realidad. Sin embargo, posteriormente empezaron ya a aparecer varias series de casos. Este es otro caso también de pocos pacientes, que es un hospital de referencia en Italia, en 24 pacientes que ya estaban internados por TB y hubo una diseminación nosocomial de COVID en 20 de ellos. 19 tenían TB pulmonar, 5 tuberculosis resistente, 3 resistentes a isoniazida y 2 multidrogo resistentes. Una mortalidad de un 5%. Como digo, son series individuales, de pocos casos, con resultados disímiles. Y ya con el tiempo empezaron a aparecer datos con más pacientes. Esta es una evaluación, ¿no?, sobre la tuberculosis y la severidad de COVID-19 y muerte. Son alrededor de 2.600 pacientes en 3 cohortes de casos, en 6 cohortes de casos, todos son reportes de China, en los cuales entre las diferentes series, la prevalencia de tuberculosis fue de 0.37% a 4.47%. Entonces, cuando evalúan si la tuberculosis está relacionada con los casos severos de COVID, entonces ven que sí hay un otro ratio de 2.10, ¿no?, que incrementa el riesgo de casos severos al tener tuberculosis. Sin embargo, no llegaba a un nivel de significancia. Y cuando ven en mortalidad, igualmente los ratios es 1.4, también incrementa el riesgo, ¿no?, de mortalidad en los pacientes que tienen tuberculosis y COVID, aunque también la significancia no es positiva, ¿no?, pero ya había una tendencia a que los pacientes con tuberculosis tenían peores resultados que los que no tenían tuberculosis. En este otro estudio, que es en Sudáfrica, en una provincia de Sudáfrica, donde ellos tienen la ventaja de tener un sistema de registro automatizado, y evaluaron ahí a todas las personas que habían sido atendidas en el sistema de salud de los últimos 3 años, que habían tenido al menos una atención. Digamos, bajaron la información de todos esos casos de los últimos 3 años, y evaluaron pues que evaluaron a 3,5 millones de personas, de los cuales 22,000 habían sido diagnosticados con COVID-19 y de los cuales 625 murieron, y evaluaron diferentes factores, ¿no?, para ver cuál podría estar asociado con un mal pronóstico, en todo caso la muerte. Entre ellos evaluaron tuberculosis, y lo que ven lo dividieron en población general, en toda la población, en otro segmento solamente los que tuvieron COVID-19 y en otro segmento los hospitalizados por COVID-19. Aquí ven todos los diferentes factores, ¿no? Esa línea rojita es la división entre qué es relevante y no es relevante, o sea, da riesgo o no da riesgo. Y hacia la mano derecha de cada línea roja están los factores que sí establecen un riesgo. Como ven, los factores ya conocidos como el incremento de la edad, ¿no?, diabetes y otras enfermedades como hipertensión o cardiovasculares están claramente relacionadas con mayor riesgo de muerte. Y cuando vemos sobre tuberculosis, lo dividen sobre tuberculosis activa, que es la actual, o tuberculosis previa o las secuelas. Entonces, en población general sí da más riesgo, ¿no?, de muerte por COVID-19 el haber tenido tanto tuberculosis activa como secuelar.
En los pacientes que tienen, entre los que solamente se establecieron con COVID-19, también da riesgo. Y en los hospitalizados, también se incrementa el riesgo, aunque más en los que tienen tuberculosis secular que los que tienen tuberculosis activa. Y en estos estudios realizados en Filipinas, para ver si la tuberculosis previa o activa incrementa el riesgo de muerte o prolonga el tiempo de recuperación en pacientes con COVID, identificaron 530 casos, 424 sin tuberculosis, o sea, todos tenían COVID, y 106 casos con COVID y con tuberculosis. Entonces, cuando evaluaron aquí, está tanto la población, toda la población, ¿no? La muerte, evaluaron la muerte entre toda la población y solamente los hospitalizados. Entonces vemos de que sí hay riesgo relativo de muerte en todas las personas afectadas con COVID y con tuberculosis, sí era significativo en 2.17, y cuando lo circunscribían solamente a los pacientes hospitalizados, seguía siendo significativo el riesgo relativo ocasionado por la tuberculosis para muerte en pacientes con COVID. Y cuando vemos los tiempos de recuperación, aquí hacia la izquierda están toda la población evaluada con COVID, y aquí solamente los hospitalizados, se ve que el tiempo de recuperación es mayor en los pacientes que tienen tuberculosis y COVID. Entonces las evidencias hasta el momento implican de que el tener tuberculosis y COVID al mismo tiempo incrementa la severidad, incrementa el riesgo de muerte y el tiempo de recuperación. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo realmente no lo sigo, yo no lo veo esto en mi hospital, puede ser que sea una visión sesgada, obviamente, pero como les dije, la experiencia personal dentro de la estratificación de la evidencia científica es lo menos importante. Más peso tiene cualquier ensayo o estudio clínico publicado que la experiencia personal de cada médico. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones podemos tener de lo que estábamos conversando? Obviamente que la aparición de la pandemia del virus del SARS-CoV-2 ha impactado en el manejo de la tuberculosis. Los indicadores de manejo programático han sido afectados, principalmente al inicio de la pandemia, no se lograron los objetivos establecidos y no se está logrando todavía equiparar los indicadores con la etapa prepandemia. El manejo terapéutico de la tuberculosis debe continuar en un paciente con COVID-19, ¿no? Ya hay circunstancias especiales en las cuales se tendría que suspender y debe establecerse estrategias para la supervisión, que eso se puede individualizar de acuerdo a la situación logística de cada establecimiento, región o DITS, ¿no? Y la tuberculosis activa y secular, al afectar la estructura pulmonar, se considera que puede afectar la evolución del COVID-19. Y los resultados de los estudios publicados, aunque como hemos visto no en forma tan uniforme, indican que tanto la tuberculosis activa como las secuelas incrementan el riesgo de mortalidad y prolongan el tiempo de recuperación. Entonces sí establece que hay un riesgo para eso, ¿no? Pero sin embargo, son necesarios nuevos estudios, que seguro que van a ir saliendo en los meses siguientes para establecer claramente esta relación. Pero por el momento es la evidencia que disponemos, es que debemos considerar un caso con tuberculosis y COVID que tienen mayor riesgo para, como les mencioné, para severidad del COVID, ¿no? Muerte y o prolongación del tiempo de recuperación.